Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, encontramos esta historia. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, y Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio, y como siempre pedimos, habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomarse asiento. Esta historia sería la última historia conforme lo narran los evangelios, sobre los milagros del Señor Jesús. Hay muchos más milagros en otras partes de las Escrituras, pero yo creo que desde que iniciamos a abrir la iglesia los viernes, cada 15 días hemos estado hablando de los milagros del Señor Jesús, y pues ese es el último en la lista que se presenta en los evangelios, porque ya después de aquí pasan otras cosas, ¿verdad? Y también lo que se llama pues ya su arresto, la última cena, su arresto y su crucifixión, sepultura y resurrección. Pero como menciono, hay otros milagros que en el Nuevo y en el Antiguo Testamento podemos encontrar. Pero mire, en esta ocasión vamos a estar considerando, ¿verdad?, que conocemos lo que es la ceguera física. No es el único problema que existe. Hay otra peor, ya que no solamente afecta físicamente, sino también espiritualmente. Entonces, si el problema solamente fuera estar ciegos, no es en sí un gran problema. Bueno, usted dirá, para las personas que están ciegas van a decir que sí es un gran problema. Pero ¿sabe usted que el estar ciego, en cierta manera, se priva de ciertas cosas la persona, pero al mismo tiempo se beneficia en otras áreas, porque sus sentidos, sus otros sentidos se desarrollan? Y además yo creo que una persona ciega peca menos que uno que ve. ¿Crees eso? Y la mujer dice, ni más los hombres, ¿no? Porque según las estadísticas, y aún la Biblia lo menciona, la Biblia menciona que la lámpara del cuerpo son los ojos. O sea que lo que vemos puede contaminarnos adentro o puede limpiarnos. Así, por eso dice, depende de la luz, lo que veamos, así van a ser las tinieblas en nuestras vidas, o así va a ser la luz que está dentro de nosotros. Es interesante, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos hombres mayormente, y también mujeres, pecan con sus ojos? Mayormente el hombre, que es más dado por la vista, mirar, la lujuria, la lascivia por la vista. Entonces es uno de los problemas graves, ¿verdad?, que el ser humano tiene, más el sexo masculino. Un ciego no ve, pero no significa que está exento de pecado, porque hay otros pecados. Porque yo conozco gente o he escuchado gente ciega que son groseros, que son ásperos y todo, o a veces se caen también en los vicios, en otros pecados. El problema aquí es que yo creo que en lo personal, para mí, de los 5 sentidos que tenemos, yo creo que la vista es uno de los mejores. Lo que es la vista y el hablar, pueden decir todo, porque pues que nadie quiere estar sordo, nadie quiere estar ciego, nadie quiere estar mudo. Yo necesito mucho hablar, es parte de mi vida, ¿verdad? El hablar,
Y por lo tanto, Jesús en cierta ocasión dice, el hecho de que dicen que vemos no significa que están bien. Dice, y allí dice, menciona a hombres que ven, que aunque bien se ciegos, guía de ciegos. Pero no se refiere, porque un ciego que guía a otro ciego, ambos caen ¿dónde? En el hoyo, en el abismo, en la barranca. Por lo tanto, pero Jesús en cierta ocasión a los fariseos dijo que ellos, aunque miraran, ellos eran ciegos porque estaban rechazando la verdad divina. Por lo tanto, vamos en esta ocasión a estar considerando una historia donde veremos cómo el poder del Señor Jesucristo abrió los ojos a unos ciegos. Mire, muy interesante. Si usted mira, si usted recuerda que lo leímos, ¿menciona ciegos o nomás menciona un ciego? Uno solo, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el tema, el ciego Bartimeo. Y el tema del ciego Bartimeo le he puesto un título, por el poder de Jesús vemos. Amén. Amén. Tanto física como espiritualmente. Cuando mencioné la introducción que mencioné los ciegos, aquí miramos, ¿verdad?, que Marcos, mire, este milagro lo narra Mateo, Marcos y Lucas. Pero Marcos solamente habla de un ciego. En cambio Mateo habla de unos ciegos que estaban en el camino. Si se da cuenta al principio, lo vamos a analizar, dice que iba Jesús caminando, iba Jesús pasando, y de repente este ciego o estos ciegos escuchan de él, y fue cuando comienza la interacción con él. Por lo tanto, primero, para conocer mejor, vamos a ver el trasfondo del milagro, que lo vemos en el versículo 46 a 50. Mire, estos ciegos estaban junto al camino mendigando, dice el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, aquí en este evangelio, la persona principal del relato, aparte de Jesucristo, ¿quién es? Bartimeo el ciego. Pero había dos ciegos. Eso es lo que le llaman el problema sinóptico. El problema sinóptico es que tanto Mateo, Marcos y Juan narran las mismas historias, pero dan unos detalles diferentes o omiten detalles en la narración. Ahora, muchos han tratado de usar ese problema sinóptico para desacreditar la Biblia y presentarla como que la Biblia se contradice, pero no se contradice. El hecho de que Mateo dice que eran los ciegos porque Mateo vio dos, en cambio Marcos, que se cree que fue el que escribió Juan Marcos, por la narración que le dio, el relato que se lo dio Pedro, porque Juan Marcos no fue testigo ocular, o sea, él no estuvo cuando Jesús anduvo predicando. Juan Marcos, después se convierte, pero se cree que fue Pedro que le narró la historia a Juan Marcos, y él la escribió de mano de la boca que le narraba Pedro. Entonces vamos a decir que si así fue, entonces cuando en esta historia Mateo vio, eran dos, y Mateo dijo, eran dos ciegos que clamaron, Jesús dijo, David, ten misericordia de mí, y Jesús les dijo, ¿qué quiere que os haga? Y que recoja vista. Pero Pedro, en ese caso, solamente él se enfocó en ¿quién? En Bartimeo, porque lo conocía por nombre. Al otro ciego quizás ni lo conocía. Y fue quizás el que más interactuó, el que más gritó de los dos ciegos. Ahora, para entender el problema sinóptico, ya lo he dicho anteriormente, se usa un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, este púlpito tiene 4 lados, ¿correcto? Tiene el frontal, el de atrás, el de al lado derecho, en el caso, en mi posición, y el lado izquierdo. Ahora, vamos a decir, yo le pido al hermano José que me describa este púlpito. Él me lo va a describir solamente lo que ve. No me puede escribir esto ni esto porque no lo ve.
la hermana Elvira le voy a decir, descríbame el lado este. Y el hermano René, que está acá, me describe este lado. Entonces, el hermano José López me va a decir lo que vio, este lado. Yo voy a describir este lado, el hermano Elvira esto, el hermano René este lado. Ahora, hay cosas que en este lado no están acá ni en estos lados y se van a omitir o viceversa. Por eso los evangelios, el problema sinóptico es así. Es el mismo púlpito, pero con opiniones diferentes porque lo que están viendo en su lado. ¿Me explico? Entonces, por eso pareciera que se contradice y no. Entonces vamos a decir que Pedro nomás vio a quién, a Bartimeo, y Mateo vio a dos. ¿Hay algún problema? No, porque lo importante no es cuántos ciegos había, sino que el poder de Jesús los hizo ver. Amén. Es el milagro en sí. Amén. Por eso es el problema sinóptico. Por eso usted va a encontrar, por ejemplo, como los endemoniados gadarenos, ¿se acuerdan? Uno dice que uno y otro dice que eran dos. Entonces es lo mismo. Por lo tanto, así es como alguien inventó este ejemplo de la mesa, del cuadro, para poder ver que cada quien da su punto de vista de lo que ellos ven, pero es el mismo púlpito, es el mismo evangelio, es el mismo Señor Jesucristo, es la misma enseñanza, pero como del punto de vista del evangelista. Y si el Espíritu Santo así los dio, Él sabe por qué. Amén. Pero vamos a hablar de Bartimeo solamente. Amén. Vamos a ver conforme el relato, porque lo nombra como hijo de Timeo. O sea, este Timeo era una persona conocida en el pueblo, no era cualquier persona. Pues este Timeo, entonces estaba sentado junto al camino. ¿Qué hacía? Mendigando. ¿Por qué mendigaban? Porque no era como hoy en día. ¿Sabe usted? Hoy en día, mayormente en Estados Unidos, no importa la imposibilidad física que la persona tenga, hay programas que ayudan. Ya ve eso conozco hasta personas que trabajan, clientes que cuidan personas, que los llevan acá. Siempre se me olvida cómo se le llama. Caregiver. Sí, siempre se me olvida de qué. O sea, que dan servicio. Y a ver, hay gente ciega, hay gente inválida, y el gobierno tiene programas que pagan a personas para cuidarlos. Estén ciegos, estén sordos, estén mudos, estén paralíticos, tengan cualquier otra enfermedad o imposibilidad física. ¿Ustedes se dan cuenta? Hay programas del gobierno, porque este país es así. No todos los países tienen esa bendición. Y en aquel entonces menos. ¿Qué pasa con los ciegos, inválidos, sordos, mudos en nuestros ranchos, en nuestros pueblos, allá en México, en El Salvador, o Guatemala, o Colombia? Nadie, ni la familia. Y a veces la familia, como son carga, no pueden traer ayuda, los sacan para que pidan limosna, para que mendiguen. Así pasaba con esto. Algunos de estos ciegos, por así decirlo, o mendigos, vivían en la calle porque su misma familia los desechaba, o la misma familia ya no tenían familia. Entonces, ¿qué les correspondía hacer? ¿Qué les tocaba hacer? Buscar la forma de buscar para comer, para beber. Y esa era su forma de sobrevivir, pedir limosna, mendigar. ¿Y dónde lo hacían? Fuera de la ciudad. Mira, en Jericó. No en Jerusalén, en Jericó. Porque allí era cuando entraba y salía la gente. Entonces estos sabían que allí pasaba mucha gente y alguno que otro les iba a dar para poder tener algo que comer ese día. Por lo tanto, esa era la situación de Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, nos dice la Biblia en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar y a llamar al Señor cuando oyó que pasaba. Es interesante que él ya sabía quién era Jesús. Hay otros que no sabían quién era Jesús. Escucharon de Jesús, creyeron en Jesús, buscaron a Jesús, pero este ya sabía quién era Jesús. Ciego,
pero de una manera él ya quizás había tenido la oportunidad de escuchar a Jesús predicar o escuchar que Jesús hacía milagros. Entonces él está ahí sentado como cualquier otro día normal, en desdicha, en miseria, que eran de estas personas imposibilitadas de la vista. Y de repente dice que oyendo que era Jesús Nazareno, no nos dice cómo fue que él escuchó. Lo más probable es que la gente empezó a hablar y ahí viene Jesús. El asunto es que, y como tienen oídos desarrollados, es interesante que Dios en su misericordia hace que sus otros sentidos se agudicen, se desarrollen más. Escuchó, aunque acuérdese que donde pasaba Jesús, siempre la gente hacía escándalo, siempre la gente hacía saber que ahí iba Jesús. Ahora, ¿qué hizo aprovechó la oportunidad y dice, comenzó a dar voces. La palabra, cuando dice dar voces, no significa que empezó a hablar silenciosamente o bajitamente, sino comenzó a dar voces. O sea, la palabra dar voces significa gritar. O sea, todo lo que él podía comenzó a gritar, a decir con el título mesiánico: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando digo hijo del título mesiánico significa que había una profecía que el Mesías iba a ser descendiente de David. ¿Y quién era el Mesías para el judío? El Salvador de Israel, el Rey de Israel, el que lo venía a rescatar del poder de las naciones paganas, en este caso romanos. O sea, en el tiempo de Jesús, los romanos eran los que controlaban, pero ya Israel antes estaba bajo imperios como los babilónicos, los medo-persas, los griegos, los romanos. Entonces se esperaban de cualquier... Imagina, Isaías profetizó que venía el Mesías como 700 años antes de que Jesús viniese. Había profetizado. Entonces el pueblo de Israel, los entregados, los ortodoxos y judíos, esperaban, los consagrados judíos esperaban que su Mesías venía a liberarlos y nuevamente a poner a Israel en el tope como la nación más poderosa del mundo, como en el tiempo del rey David. Porque cuando el rey David reinó, Israel era la nación más poderosa del mundo. Ahora los judíos pensaban que su Mesías iba a ser lo mismo. Por eso lo ignoraban, por eso lo deseaban, por eso querían que llegase pronto. ¿Se acuerda cuando Simeón en el templo, el anciano que fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le había dicho, lleno del Espíritu Santo, dice, y movido por el Espíritu Santo fue al templo, y cuando vio al niño lo tomó en sus brazos, dijo, ahora sí. Y dice que el Espíritu Santo le había dicho que no iba a morir hasta no ver al Mesías, al Redentor de Israel. Entonces a eso se estaba refiriendo la profecía. Por eso Bartimeo, a pesar de ciego, él conocía la profecía. Era ciego, pero tenía esperanza de Israel, que estaba esperando en la esperanza de Israel. ¿Y cuál era esa esperanza del Mesías? Por eso cuando Jesús lo asimila, lo identifica como el descendiente del trono del rey David. Por eso dice Jesús, hijo de David. En sí no era hijo así, pero era descendiente. Y la profecía decía que tenía que ser de sangre del rey David, o sea que de los hijos, nietos, también así iba a venir el Mesías. Y lo interesante es que Jesús por los dos lados cumplió, era descendiente del Mesías. Bueno, por José no tanto, porque José nada más lo adoptó, como por así decirlo, pero José, que no era el padre biológico de Jesús, él era descendiente de David. Y María también era descendiente de David. O sea que dos hijos de David, así viene la línea genealógica. David tuvo varios hijos. De este hijo, uno que se llama Natán y otro hijo aquí, de aquí viene la descendencia y llega José y llega ¿quién? A María. O sea que tanto legalmente era descendiente de David,
y por sangre biológicamente también era descendiente de David. Por eso cuando le dice Jesús, hijo de David, le está diciendo que él es el Mesías. El Mesías. Él es el rey de Israel. Conocía a Bartimeo las Escrituras. Tristemente estaba ciego, pero conocía las Escrituras. Conocía de Dios este hombre. Y bueno, continuando, ya el versículo 48 nos dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como siempre, la oposición hace su aparición. Había oposición y le reprendían que se callase. ¿Pero qué hacía él? Más gritar. Eso es tener valor. Eso es tener determinación. Eso es como quien dice aferrarse a la bendición. Ser valiente. Que las imposibilidades físicas no le impidan obtener la bendición de Dios. Aquí aprendemos eso de este Bartimeo. Pero mira la gente. Ay, la gente, esa gente. ¿Por qué es así la gente? Se pregunta usted cómo es la gente. Egoísta, envidiosa. ¿Qué más? Criticona, murmuronas. Ya dije envidiosas. ¿Qué más? Oportunistas. Así es la gente, malvada, codiciosas, celosas, que no quieren que otra gente sea bendecida. Imagínense, andan con Jesús. Ay, Jesús, Jesús, te queremos, te amamos, Jesús, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro rey. Y está la necesidad, cállate. Entonces, ¿dónde está el amor que Jesús les había enseñado? Ya Jesús les había enseñado cómo es el amor. Ya les había dado, mucha de esta gente había escuchado la parábola del buen samaritano, ¿se acuerda? Que por cierto hizo mención de Jericó. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es aquel que usted ama y tiene misericordia de él y le ayuda. Ese es el prójimo. Y esa gente andando con Jesús, en vez de que lo animasen, en vez de que le abrieran paso, en vez de que fueran agarrando dos personas de cada quien de un brazo o agarrarle su mano para guiarlo a Jesús, ¿qué hacen? No unos cuantos, dicen muchos le reprendían para que se callase. ¡Cállate, ciego, sucio! O quién sabe cómo hablarían. Si fueran mexicanos o centroamericanos, unas carnotas se echarían, ¿verdad? ¡Cállate! ¿Pero qué hacía él? Pero él clamaba mucho más. ¡Hijo de David! Ten. Aquí está el clamor, la humillación, la dependencia. Ese mendigó de dos maneras. ¿Sabe cómo? Mendigó físicamente por su situación, porque era un mendigo, pero también se hizo un mendigo espiritualmente. Un mendigo espiritual es aquel que reconoce su situación y depende totalmente de Dios. Y clama. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Qué significa eso? Significa que él sabía que él no merecía nada de Dios por sus pecados. Por eso aclama ¿a quién? A la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es que Dios no nos paga conforme merecen nuestras obras. Él no merecía la sanidad. Por eso ten misericordia de mí. Por mi pecado no lo merezco. Pero si tú tienes misericordia de mí, aún en mi pecado, tú me puedes ayudar, tú me puedes sanar, tú me puedes bendecir. Se humilló, mendigó espiritualmente, le dice, ten misericordia de mí. Amén. Ese es bonito la actitud, ¿eh? Sí, amén. Volvemos a hablar de la gente que hoy reclama, le demanda a Dios. Y ya lo he dicho,
porque siempre voy a estar en contra de eso. A Dios no se le demanda, a Dios no se le ordena, a Dios se le clama con humillación. Por favor, Señor, ten misericordia de mí, te ruego, te suplico. Si quieres, tú puedes limpiarme. Pero si no quieres, yo acepto tu voluntad. Es someterse. Ten misericordia de mí. No tomes en cuenta mis pecados, como diciendo, aplica tu misericordia, porque mis pecados no solamente merezco ser ciego, sino por causa de mis pecados también merezco morir y ser lanzado al lago de fuego. Pero cuando dice, ten misericordia, no me pagues conforme merecen mis hechos, sino perdóname, haz lo contrario. Y ahí es donde la gracia de Dios se aplica, también la bondad de Dios. Cuando usted clama la misericordia de Dios, se aplica la bondad de Dios, se aplica el amor de Dios, se aplica la gracia de Dios en la vida de la persona. Porque la gracia de Dios es un regalo no merecido. Pero hay que primero pedir misericordia, que no nos pague conforme a lo que merecemos, y pedir misericordia para que su gracia se aplique y nos dé algo que no merecemos. En este caso, ¿qué no merecía Bartimeo o este ciego? La vista. Pero la misericordia de Dios activa la gracia de Dios, la bondad de Dios, y el poder de Dios se lo inculca de una manera especial para aquellos que se humillan y claman con un corazón humilde y arrepentido ante Dios. Amén. Continuamos con la historia. Bueno, es lo mismo. Entonces sería, deje ver cómo tengo acá. Bartimeo hizo a un lado todo lo que él creía que le estorbaba. Pero bueno, antes falta un versículo. Déjenme. Falta el versículo 49. El versículo 49. Vamos a leer el versículo 49, pero aquí se saltó el versículo 49. Entonces estamos en Mateo capítulo 10, permítanme rápidamente, lo busco aquí, Mateo capítulo 10, versículos 49 sería, ¿verdad? No es Marcos, perdón, es Marcos, no Mateo, no me dice, ¿verdad? A ver si me dice, hoy no sé, acá andan dormidos. No, yo no ando dormido, no es que me traicionó el Pablo pone en esta computadora. Entonces, dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Amén. Amén. Bien. Ahora en el versículo nos vamos, yo buscándolo acá y se me olvidó que lo tenemos en la pantalla. Acá está. Ahí está. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llamo. Yo me gustaría saber si los que decían que se callase ahora le estaban ayudando o era otro grupo. Bueno, sea como sea, Jesús le iban a llamar. Jesús escuchó el clamor, no una vez, 2 veces, y yo creo que hasta 3 veces, 4 veces, porque ¿usted cree que era la primera vez que él clamaba a Dios por sanidad? ¿Usted cree que era la primera vez que pedía a Dios que lo sanase? No, Jesús ya sabía. Ahora, ¿era casualidad que Jesús pasara, fuera a Jericó y saliera, y de repente, qué buena suerte tuvo y que ahí lo encontró? No era buena suerte, no era casualidad, era un plan, porque Jesús, donde quiera que él iba, transitaba, siempre tenía un plan. Él sabía lo que iba a hacer, él ya sabía de antemano que iba a encontrarse. Él fue en cierta manera a hacer sus cosas a Jericó, pero también tenía una misión para ir a hacer una obra en la vida de él. Eso se llama soberanía de Dios. O sea, Jesús ya lo había escuchado clamar muchas veces, pero audiblemente fueron 2 que lo escuchó. No sabemos si más gritó más, pero es lo único que narra Marcos, ¿verdad? Que 2 veces clamó. Una vez clamó y otra vez más fuerte.
Entonces Jesús se detiene y lo manda a llamar. No nos dice cómo, pero lo más probable, ven. Y llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza. Ahí como que sale, porque eso es lo que dijeron la gente. Pero ¿usted cree que él no tenía confianza? Sí, él ya tenía confianza, él ya tenía fe. Él ya tenía confianza, pero bueno, ahí la gente. Levántate, te llama. No dice que lo ayudaron a levantar, pero bueno, ya ven, los ciegos desarrollan también movimientos y pueden avanzar. Levántate, te llama. Entonces, qué bonito es ver lo que el Señor Jesús nos muestra aquí. Que cuando hay un clamor ardiente de un corazón sincero, contrito y humillado, Él escucha. Amén, amén. Hermano, hermana, Dios escucha el clamor. Amén. Dios escucha el grito de su Amén. dolor, de su situación. Y a veces si no hay respuesta es porque no es que no escuche, es que Dios tiene un plan. A veces no es el tiempo, a veces hay que esperar, o a veces quizás hay cosas que están impidiendo que recibamos el milagro. Amén, amén. Recuerde que muchas veces, ¿por qué no recibimos milagros? Por falta de fe. Segundo, porque hay pecado en nuestras vidas. Tercero, porque no es la voluntad de Dios. Cuarto, porque todavía no es el tiempo. Si es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo todavía. Uno tiene que seguir clamando. ¿Hasta cuándo debemos de clamar? Nunca. Porque aunque recibamos el milagro, nuestro clamor de pidiendo ayuda ahora es un clamor de agradecimiento. Amén. Entonces siempre debemos de clamar, pidiendo y alabando y agradeciendo por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque así nos lo presenta la Escritura y es muy de suma importancia entender. Ahora, veamos qué hizo ahora cuando ya vemos esta situación de que Jesús se detiene, lo hace llamar. Vemos que Bartimeo hizo a un lado todo lo que él creía que le estorbaba. Dice el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Amén. ¿Qué tanto puede pesar una capa? Me imagino que una capa pues es algo que es una capa, ¿verdad? Que ni siquiera no es un... Nomás encimado. Sí, nomás encimado. Aún puedo decirle que el saco que traigo, traigo un buen tiempo para quitármelo porque estoy sudando, ¿no? Es más complicado ponerlo y quitarlo que una capa. Pero aún, si yo estoy ahí y cada vez me llaman, este saco no me impide levantarme y ir a donde está Jesús. Pero no nos dice la Biblia por qué. Pero ahí es donde uno especula y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué arrojó su capa? ¿En qué forma le estorbaba? O quizás pensaba que se la iba a pesar y él mismo se iba a tropezar o algo, no sabemos. Lo que vemos es que él sintió que no la necesitaba y ¿qué hizo? La arrojó. Y se levanta y viene Jesús. Ahí es donde viene lo que espiritualizamos. Él, lo que él creía que le estorbaba para recibir su milagro, se lo quitó. De la misma manera, aplicando espiritualmente esto que vemos de este hombre que arrojó su capa, en nuestras vidas puede haber cosas que nos estorban para recibir el milagro, para recibir la respuesta a nuestras oraciones. ¿Qué es? Para Bartimeo era ¿qué? Su capa. Para mí, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser para usted? ¿Qué puede ser para esta persona X? O esta persona Z. Algunos puede ser el orgullo, otros puede ser la envidia, otros puede ser el adulterio, otros puede ser la mentira, otros puede ser la falta de fe, otros puede ser la borrachera, otros puede ser otra cosa que estorba. Recuérdese, yo soy de los que creo que si yo quiero tener la bendición de Dios, yo tengo que estar bien con Dios. No en perfección, porque nadie va a ser perfecto. La Biblia nos llama a que seamos perfectos y hay que tratar de serlo.
Pero la perfección que Dios demanda, olvídese, nadie lo va a poder lograr. Pero lo importante es que tratemos de ser perfectos. Esa es la diferencia. Ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y ahí entra la santidad. Pero, ¿qué es lo que estorba? Mayormente es el pecado, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, sobre que debemos de despojarnos, para que estamos en hace una analogía de una carrera, que hay a nuestro alrededor hay una multitud de testigos, y dice que tenemos que correr la carrera y que nos deshagamos del pecado que nos asedia. El pecado es el principal agente que impide que las oraciones sean contestadas. Es el pecado el que no nos priva muchas veces de las bendiciones de Dios. Por eso, si queremos recibir un milagro o la respuesta de Dios, despojémonos de nuestra capa, despojémonos de aquello que nos estorba. Amén. Continuamos. Entonces, ese es el trasfondo. Ahora vamos en sí al milagro que encontramos aquí. Nos dice el milagro en sí. Dice el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. El Señor le hace una pregunta tratando que confesara su necesidad, la cual es muy importante confesar, aunque Él ya la sabe. ¿Sabía que Dios ya conoce nuestras necesidades, aunque no las hablemos? Amén. Aún está en nuestra boca y Él ya la sabe. Amén. Pero Él quiere que las confesemos. Por eso la Biblia nos habla mucho que debemos hacer conocida, confesar nuestros pecados, confesar nuestras peticiones, confesar nuestra necesidad. Jesús ya sabía, pero quería enfrentarlo, quería algo, quería responder, dijo, ¿qué quieres que te haga? Él quería que Él confesara, que Él entendiese su necesidad y que quería ese milagro para Él. Y ahora le llama diferente. Antes le llamó, ¿cómo le llamó? Jesús, hijo de David, sea título mesiánico. Ahora lo llama maestro, el maestro, un rabino, uno que enseñaba la palabra de Dios, uno que tiene autoridad, y a diferencia de todos los demás, porque en una ocasión dice que fueron a creer, mandaron los guardias, los sacerdotes mandaron a su guardia de los sacerdotes a apresar a Jesús y regresaron con Jesús. ¿Y qué les dijeron? ¿Y por qué no lo trajeron? ¿Y qué le dijeron los guardias? Es que nunca hemos oído hablar a nadie como Él habla. Amén. Y en otra parte dice que Él hablaba con autoridad. Con autoridad, su palabra de enseñanza. Por eso el título del maestro era un título alto. O sea, el maestro es el que enseña la voluntad de Dios, el que enseña la palabra de Dios. Entonces lo está conociendo, reconociendo como Mesías primero, y ahora como el maestro, como el que le enseña la verdad, el enviado de Dios para predicar el evangelio eterno. Maestro, que recobre la vista. Jesús ya sabía. Jesús ya sabe su necesidad. Amén. Jesús ya sabe su petición. Pero ahí tenemos que presentarse a Dios todo el tiempo. Ya el versículo 52, el milagro se realiza por el poder del Señor y la fe de Bartimeo, porque dice el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y se fue? No. Y seguía a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Se da cuenta que Jesús aquí no lo tocó? En otra ocasión, a otro ciego escupió en tierra, hizo lodo y se lo untó y le dijo que fuera a lavarse. Ahora es que vio la fe. Yo
Tu fe te ha salvado. O sea, pasaste la prueba, confiaste en mí, creíste en mí y pasaste. Y por lo tanto vas a recibir tu recompensa por tener esa fe. Has sido salvado. Y dice que en ese momento, dice Jesús, dice, vete, tu fe te ha salvado. No podemos saber qué estás. Quizás en ese momento, no nos dice la Biblia, pero yo me imagino, cuando le dice Jesús, vete, tu fe te ha salvado, quizás Él dio la vuelta para irse, y de repente cuando se da la vuelta, ¿qué sucede? Sus ojos son abiertos. Recobró la vista. ¿Y qué hizo? Al ver el milagro no se fue, se regresó y anduvo con Jesús. Me imagino, hasta que Jesús terminó su ministerio en la tierra. No nos dice la Biblia, pero un hombre como este, de fe, devoto a Dios, con fe y con este milagro realizado, ¿usted cree que se iba a separar de Jesús? No. Y por eso esta historia termina con este milagro maravilloso de Jesús. Por eso Dios obra, pero también Dios tiene el poder para obrar, pero a veces es requerida la fe. Amén. Hay un canto que dice, fe mueve la mano de Dios en su palabra viva, sí, pero a veces aunque tenga fe, si no es la voluntad de Dios, no sucede. Pero muchas veces la fe es la que realiza los milagros por la misericordia y la gracia de Dios, no por nosotros. Yo tengo fe, pero el que decide es Dios, honrar mi fe o no honrarla en el momento. Y al recibir el milagro, porque yo tuve fe, yo no me glorío, sino que doy gloria a Dios porque Él solo lo merece. Amén. Amén. Y bueno, así llegamos a este milagro y concluimos. Amén. Pues podemos decir lo siguiente, conclusión y ahora con aplicación. Antes estábamos ciegos espiritualmente. Quizás algunos de nosotros ya nos vemos 20-20. Algunos ya veamos menos 3.0 en un ojo, en el otro menos 2.75. O sea, eso es lo que está privándonos de ser 20-20. Yo en un ojo tengo menos 3.0. Ese es en un ojo, en el derecho. Y en el otro, menos 2.75. Y bueno, cuando uno se empareje, porque hay que comprar lentes de contacto diferentes, dos cajitas diferentes. Y cuando es una sola, pues una sirve. Y hay que comprar dos. No, y el problema, que aparte de eso, esta última vez con astigmatismo, imagínense, otro. Que ve uno bolito ahí como que trae un compañerito ahí en el ojo, que me digo, aparte. Y nomás en este y en el otro no. Entonces ahora los contactos estos tienen que ser menos 3.0 con astigmatismo. Bueno, pero gracias a Dios por la tecnología. Porque nomás una cosita así, transparente, al tamaño de la línea del ojo, y ya con el tiempo agarra una experiencia quitándosele, poniéndola, miren, no hay problema picarme el ojo, miren, me lo puedo picar. Y usted, al principio, ya soy un experto para quitarme y ponerme, los tengo años haciéndolo. Pero gracias a Dios a ello, veo 20-20. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Veo 20-20. Pero hay otra, gracias a Dios. Pero hay otra enfermedad que no, ni con contacto, ni con lente, la persona ve, que es la ceguera espiritual. Dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Éramos ciegos, ahora vemos. Lo que yo sé es que antes era ciego, ahora yo veo. ¿Se acuerdan cuando Jesús sana un ciego de nacimiento y que los judíos lo estaban molestando y que tanto, ¿y quién te sanó? Y ya les he dicho varias veces que él me sanó, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué tanta insistencia quieren hacer eso? Y él sabe que digo, yo lo que sé, que antes era ciego, ahora ya veo. Si es pecador o no es pecador el que me sanó, no lo sé. Pero una cosa sí sé, dice el sanado, que Dios no escucha pecadores. Nunca se ha escuchado, en el capítulo 9 de Juan es esa historia, nunca se ha escuchado que nadie le abra los ojos a un ciego de nacimiento.
expulsan ahí estos monigotes, sopilotes, buitres, lo rechazan. Por eso usted, cuando no sepa explicar lo que Dios ha hecho en usted, diga, no, lo que sé es que antes era ciego, mas ahora veo. Punto, eso es más suficiente para mí. Antes era perdido, pecador, ahora por la gracia de Dios soy salvo. Y ya no sé nada más, no puedo explicar nada más. Por el poder de Jesús damos gloria a Dios que vemos espiritualmente. Porque al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, se quita esa venda de los ojos. Por lo tanto, debemos andar no solo con los ojos físicos, sino también con los espirituales. Los ojos espirituales son los de la fe. Amén. Son los ojos de la fe. Los ojos físicos hay que tener cuidado, porque recuerde que la lámpara de nuestro cuerpo son ¿qué? Los ojos. Si nuestros ojos son malignos, ¿cómo va a estar adentro? Vamos a ser malignos. Si nuestros ojos son buenos, por dentro vamos a ser buenos. Por eso, cuando con los ojos estemos a punto de pecar, ¿qué debemos de hacer? Dice el Señor Jesús. Sáquense el ojo. Saquémonos el ojo. Porque es mejor entrar al cielo tuerto, sin un ojo, sin los dos, entrar al cielo, que entrar completito al infierno. Espiritualmente estamos hablando. Cuando nuestros ojos nos conduzcan a pecar, cortar esto, voltear, no mirar y seguir adelante. Con el poder de Jesucristo podemos ser instrumentos para que otros vean y no se miren. No ser como estos egoístas. ¡Cállate! ¡No molestes! Sino ser de aquellos que extendamos la mano a los necesitados, a los ciegos, a los inválidos, a los que tienen necesidad, para traerlos ¿a quién? A Jesús. Amén. Debemos ser instrumentos. Gracias a Dios que vemos ahora con claridad. Por ello debemos andar agradándole con nuestra obediencia. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, te exaltamos y te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres divino, solamente tú eres santo, y te agradecemos porque tú eres bueno. Bendito es tu nombre, Señor. Oro, Señor, por todos aquellos que están ciegos espiritualmente, para que tú los sanes, para que tu poder se glorifique, para que tu poder se manifieste en la vida de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, cualquier milagro, cualquier necesidad, yo te ruego que tú te glorifiques en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana. Aquellos que están esclavos del pecado, de las tinieblas, cegados, Señor, que sean libres por el poder del Evangelio glorioso y maravilloso tuyo. En el nombre de Jesús oramos.